¿no? Entonces, bajo ese contexto, el programa que tenemos en esta primera parte del año, que es Architecture of Care, habla sobre este tema de la salud y cómo los procesos de diseño, tanto de arquitectura como de arte, pueden influir tanto a las personas en la vida diaria, como también a las personas bajo procesos oncológicos, como el cáncer o procesos sanitarios, ¿vale? Entonces, bajo este resumen, esta es la tercera charla, Arte y Bienestar, y para el día de hoy tenemos a 4 invitados de muy buen nivel que vienen a dar su visión sobre este tema. En primer lugar tenemos por el lado derecho a Pilar Cortada. Pilar, gracias por venir el día de hoy. Pilar, directora de EINA Master de la Universidad del Diseño de EINA, y que hoy viene a aportar su visión desde el punto de vista más de investigación artística, ¿no? Luego tenemos en la segunda silla a Jordi Comas, amigo de la casa, fundador de Comas Pon Arquitectos, y él también tiene un trabajo bastante sólido en relación a cómo se puede diseñar en torno al bienestar del humano dentro de un espacio, ¿no? Y su relación con la naturaleza. En medio de todo tenemos a la Adriana Jarrín. ¿Jarrín o Jarrín? Jarrín. Con J, Jarrín, ¿vale? Ella viene desde Centro Cálida, o sea, trabaja en Centro Cálida, es profesora de yoga en Centro Cálida, pero aparte es doctora en artes y teoría de antropología, que viene a dar su visión tanto desde la antropología como de su visión desde el arte, desde el punto de vista del cuerpo, ¿no? Cómo uno experimenta el arte con el cuerpo, desde este punto desde el yoga, ¿no? Y por aquí, al lado mío, tenemos a Gila Vidal. Ella es doctora, no es psicóloga, del Centro de Psiquiatría del Hospital Vall d'Hebron y es la coordinadora del programa Art and Health del mismo hospital. Y con ella vamos a comenzar el día de hoy con una actividad bastante especial que nos tiene preparadas y que tiene que ver con ustedes, con el público, ¿ok? Así que le doy la palabra a Gila. Tienes tu micrófono al costado. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Lo haremos en español, que nos lo han pedido para que pueda ser comprendido por todos los que hoy estáis aquí. Cuando os fuisteis a sentar, encontrasteis unos papeles y algún objeto más. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Si lo guardasteis está muy bien, ¿eh? Si no, hay alguno por aquí de más, ¿eh? Y la idea es que todos tengáis uno. ¿Todos tenéis? ¿Sí? Yo no le voy a poner un nombre, ¿sí? Cada uno de vosotros en él podéis empezar a sentir cosas. Haremos un trabajo en el cual nuestras emociones van a estar vinculadas a este objeto. Entonces es un trabajo muy sencillo en el cual, tal como estáis en este momento sentados y en este espacio tan especial que es la Fundación, que podáis cerrar los ojos y sentir ese objeto en vuestras manos. Lo podéis explorar, experimentar, sentir qué son esas partes que tiene este objeto, si tiene bordes, si hay sensación de aspereza, de calor, de suavidad, de frialdad, si hay alguna textura extraña. Os lo podéis acercar también a la nariz, ¿sí? O cerca de los labios, para poder valorar alguna otra característica que tenga. Podéis mirar si hace algún sonido, si tiene para vosotros una reminiscencia de algún lugar, de alguna persona, de alguna sensación ya vivida, de un espacio conocido. Y mientras vais haciendo este recorrido sensorial, me gustaría que poco a poco podáis coger de ese objeto la zona que elijáis que os identifique más. Os damos unos segundos más para que cada uno a su tiempo haga este trabajo. Y lentamente abrimos los ojos y volvemos a conectarnos
a este lugar, a este espacio, a esta comunidad que hoy somos todos, reunidos con unas expectativas, unas necesidades y unos conocimientos. Si alguien de vosotros ha podido, a partir de este objeto, recuperar alguna memoria, tener alguna sensación agradable o no tan agradable y quiere compartirlo, o la sorpresa de haberse encontrado el objeto, ¿sí?, con esa proximidad, estáis invitados a hacerlo. El olor me recuerda a las clases de pintura. Ajá. Como olía al espacio, como aguarrás. Aguarrás, un solvente. Trementina. Muy bien, trementina. Gracias, ¿Alguna otra sensación, idea, lugar, persona? A mí el borde de piedra redondeado me recuerda cuando caminaba por el río. Pulidas. Pulidas, que resbalaban, pues este borde me recordaba ese momento. Bien, bien, bien. Gracias, A mí me recordaba el cuento de Pulgarcito. Ah, sí. Muy bien, exacto. Muy bien. A mí me conectó con el momento presente. Ajá. Por esta parte que ya he sentido más como que sobresale, como el momento presente en el que estoy como de salir de un lugar para ir hacia otro, la salida. Muy bien. Gracias. No sé si alguien más quiere compartir. Si no, es algo que os lleváis, igual que el objeto, ¿sí? Ya no es algo que hemos encontrado, ¿sí? Es algo que empieza a ser parte de nosotros, y por eso es algo que queremos que os lo podáis llevar y tenerlo, ¿sí?, cerca de vosotros, con esa evocación de esas sensaciones, que seguramente son muy inspiradoras. Muchas gracias. Gracias, Aguila. Pueden aplaudir si quieren. Gracias. Y súper interesante lo que planteas porque, claro, el día de hoy la idea es hacer una reflexión, ¿no?, acerca del papel del arte y qué papel puede desempeñar el arte en estos procesos tanto de salud y bienestar de las personas, tanto desde el punto de vista en procesos sanitarios como también en la sociedad en sí, ¿no? Entonces, a partir de esto, me gustaría primero comenzar con una pregunta que lo dejo pues, para todos, para que lo podamos debatir entre todos. Y también me gustaría que cada uno, cuando quiera hablar, se presente un poco y hable de quiénes son para el público, ¿vale? La pregunta es algo muy simple y es: ¿qué papel puede desempeñar el arte en los procesos de salud y bienestar? Y si el arte puede convertirse en una infraestructura del cuidado. Bueno, soy Pilar Cortada. Sí. Sí, porque estamos en streaming. Es verdad, estamos grabando perdón. Soy Pilar Cortada, soy investigadora y docente en prácticas creativas. Trabajo en torno a la creatividad, sobre todo dentro del arte. E investigo sobre la percepción, sobre la atención, sobre cómo y el entorno y la materia influyen en el proceso creativo, ¿no? Entiendo el proceso creativo no como esta capacidad que nos han vendido de generar ideas, sino como una capacidad de prestar una atención abierta a las oportunidades que hay fuera, con la materia, con el entorno, con lo que sea, y a partir de ahí crear, ¿no?, junto con la materia y con el entorno. Dirijo una plataforma bastante extraña, pero interesante, que se llama EINA Obra, que es parte de la Fundación EINA, y ahí lo que hacemos es fomentar cualquier forma de creación que sea capaz de empujarnos hacia la transformación social y ecológica. Y entonces, bueno, hacemos todo tipo de cursos, de actividades, de residencias de artistas, de festivales, etc. Yo, para hablar de cuidado y arte, empezaría hablando de la definición de cuidado, porque
con la definición clásica de cuidado, el arte no puede entenderse como parte de este cuidado, ¿no? Si pensamos en el cuidado como una disposición afectiva, ¿no? Hay algo que nos importa, detectamos una vulnerabilidad y asumimos una responsabilidad hacia ella. Esto es una forma de entender el cuidado, pero aquí el arte no tiene esta disposición afectiva hacia nosotros, ¿no? Otra forma de entender el cuidado es como acción, ¿no? Acción básicamente es lo que sostiene el cuidado. No solo hay una disposición afectiva, que no necesariamente siempre está, porque el Estado también nos cuida y no creo que tengan mucha afección por nosotros, pero sí que tiene que haber una acción que sostenga ese cuidado, ¿no? Y el arte tampoco actúa, como puede hacer la arquitectura, que sí que configura espacios, o puede hacer el diseño al permitirnos actuar o no actuar en función del objeto y cómo esté diseñado, ¿no? Entonces, hay una definición de cuidado de una politóloga feminista que se llama Joan Tronto, que básicamente dice que el cuidado es aquello que hacemos para mantener, para perpetuar, para reparar nuestro mundo, para que tengamos la mejor vida posible. Pero también es una definición que yo encuentro pequeña o que limita, ¿no? Que deja cosas fuera, porque no solo cuidamos los seres humanos, es muy antropocéntrica, está diciendo que es lo que hacemos, ¿no? No solo cuidamos los humanos, tengo un perro y me cuida un montón, los seres vivos también cuidan, y no solo los seres vivos, sino también pues, las infraestructuras, véase institucionales, ¿no? Como el Estado, figura, o la arquitectura o el diseño, ¿no? Entonces, María Puig de la Bellacasa, que es una filósofa, amplía esa definición y dice que el cuidado es aquello que se hace, en vez de hacemos, en el mundo, en vez de nuestro mundo, para que todos, humanos y no humanos, vivamos mejor, ¿no? Entonces aquí yo creo que el arte sí que ya tiene su hueco. ¿Y cómo entra el arte a cuidarnos aquí? Esa ya es mi teoría personal. El tipo de atención que prestamos en nuestra vida cotidiana es totalmente automática. Vamos con el piloto automático, de todos los estímulos que nos rodean, solo vamos detectando aquellos que nos interesan para un momento dado, ¿no? Y dejamos de lado un montón de estímulos, porque nuestros objetivos o nuestras prioridades o nuestras exigencias determinan que somos más eficientes y detectamos esa serie de cosas, ¿no? Y el arte lo que hace es apartarnos de ese tipo de voluntad o de atención funcional para situarnos en una atención, como ha pasado ahora con la piedra, mucho más generosa. No estamos pensando en nuestras prioridades, no estamos pensando en lo que queremos hacer o en lo tarde que vamos a llegar al trabajo y cuál es el camino más corto que podemos seguir para llegar, sino que nos estamos dejando afectar por lo que hay. Puede ser una obra de arte, pero puede ser una piedra, puede ser cualquier objeto, siempre que prestemos esa atención abierta, receptiva, ¿no? Generosa, y que nos dejemos afectar por ello. Y entonces, a partir de ahí, generamos experiencias, como hemos visto ahora, ¿no? Que nos remiten a recuerdos o sacan emociones que no son fácilmente explicables con palabras o nos lleva a conclusiones que a lo mejor no habíamos podido llegar. Y yo creo que ahí es donde está el hueco del arte. Para cuidar. Soy Jordi Comas, arquitecto, y Comas con Arquitectos, un despacho pequeño en Vic. Hace 20 años que estamos trabajando en equipamientos sociales, educativos, públicos, siempre a través de concursos, y siempre nos ha interesado el tema de... Siempre nos ha interesado el tema de la salud. Empezamos ya con un edificio centro médico psicopedagógico en el cual tuvimos que dialogar mucho con los pacientes, con los terapeutas, porque el programa era complejo y no existía aún. Y a partir de aquí hemos derivado también una parte del despacho a temas de salud en centros de atención primaria, y esto se ha reforzado porque hace 5 años diagnosticaron a mi compañera, Ana Pon, de cáncer. Estuvo 3 años enferma hasta que falleció, y a partir de aquí hemos como incrementado un poco este interés por la salud y por el acompañamiento. Hemos hecho el primer simposio Manapón hace 4 días en el Colegio de Arquitectos, que se repetirá anualmente, que es el simposio, el nuevo marco para el bienestar de los pacientes oncológicos. Y a partir de aquí también generaremos unos espacios que llamamos espacios pulmón, que el primero lo va a ser en el ICO, en el Instituto Oncológico de Cataluña, que es el Duran i Reynals de Bellvitge, que es un espacio que va un poco más allá de un espacio de espera,
sino que es un espacio en el cual también trabajamos un trasvase de lo que son, cuando dan las altas en las habitaciones, a veces tardan 7 u 8 horas de venir a buscar la ambulancia a los enfermos, los podemos bajar abajo en un espacio mucho más doméstico, mucho menos hospitalario, que esperan que vengan los familiares o que venga la ambulancia. Esto permite que las urgencias suban más rápido, por lo tanto es generar como una dinámica, ¿no?, de que todo lo que acompaña a la enfermedad sea como más amable. Y aparte las horas que pasas en el hospital también va a tener su espacio para alimentación, para descanso, para arte también. Vamos a generar un espacio en diálogo con la vegetación que hay en el entorno, introduciendo algún patio. Tenemos pocos metros, pero bueno, es como un punto de experimentación para introducir dentro del hospital lo que sería un poco centro cálido afuera, pero dentro, ¿no? Y que además esté muy ligado al hospital, que puedes encontrar dentro del hospital un espacio de bienestar, ¿no? La arquitectura, ¿cómo sostiene esto? Claro, es que la arquitectura la vivimos siempre, ¿no? Digamos, el arte la podemos elegir igual, la arquitectura no. Digamos, lo que ha hecho con la piedra no es lo mismo si lo hacemos aquí, con este entorno, con este tipo de arquitectura, ¿no? Hemos traspasado un límite, estamos fuera, hay la ciudad, hay el ruido, estamos aquí tranquilos, con unos techos altos, con una luz difusa, más o menos cómodos, con un ambiente relajado, donde la gente viene a escuchar o a compartir. No es lo mismo esta experiencia aquí, que si la hacemos, no sé, en una sala de un hospital, ¿no?, estando enfermos, o incluso en una sala de un hotel anodina de convenciones o de congresos, ¿no? Porque la arquitectura tiene una serie de matices, ¿no? Lo mismo que ha pasado con la piedra, si tú te paras a mirar, pues este edificio, este espacio, es un espacio que tiene una memoria, ¿no? Tiene una memoria, tiene una historia, tiene unas cualidades espaciales y materiales, y todo esto conforma el bienestar de esta sala. Por lo tanto, la arquitectura, desde nuestro punto de vista, tiene que hacer como la experiencia del habitar, que va mucho más allá que la experiencia visual, ¿no? Si hablamos de Julián Palasmá, ¿no?, en el libro Los ojos de la piel, él nos dice que no solo es la vista el sentido de la arquitectura, ¿no?, que es todo el cuerpo que experimenta la arquitectura. ¿Qué quiere decir todo el cuerpo? Quiere decir el tacto, el olfato, el ruido, ¿no? Es muy importante cuando estás en un espacio. Nosotros en el centro psicopedagógico intentamos construir el silencio. ¿Cómo construís el silencio? Porque la gente llega muy excitada, ¿no? ¿Cómo consigues que se calmen? Pues lo consigues como absorbiendo mucho el ruido, ¿no? Y llegas y de golpe bajan las revoluciones, ¿no? Este tipo de efectos ayudan a que el espacio, ¿no?, genere un bienestar o genere, digamos, unas condiciones habitables para diferentes tipos de actividad, ¿no? Y esto para nosotros es la arquitectura, ¿no? Bueno, yo soy Adriana Jarrín, soy doctora en antropología y especialista en yoga oncológico, que lo que hacemos es, como su nombre dice, ofrecer sesiones de yoga especializadas para personas que están en proceso de cáncer. Trabajo en Fundación Cálida y allí ofrecemos estas sesiones y me parece muy interesante los planteamientos de ambos, ya quería sacar para apuntar, porque por un lado Pilar anotaba esta dimensión de relación con lo que pasa afuera, y nosotros desde la práctica de yoga, cuando estamos trabajando con personas con cáncer, vamos hacia lo que sucede dentro, ¿no? Y lo que está sucediendo es dentro del cuerpo, y el cuerpo es el escenario de la enfermedad, ¿no? Es el escenario de la enfermedad, pero también es el escenario de cómo transformar ese proceso de enfermedad en una forma de vivir la vida también, no solo en esta parte como más trágica, digamos, que a veces que es en el lugar en el que se le puede colocar al cáncer muchas veces, sino también como una ventana, ¿no?, que te permite descubrir otras experiencias y explorar otras experiencias. Y en el caso del yoga, lo que invitamos es precisamente a que haya esa conexión hacia el interior. Pero definitivamente esa conexión hacia el interior está muy marcada por los entornos. No es lo mismo practicar yoga en un shala, ¿no? Un shala es una sala de yoga en el que no está habilitado para adaptar la práctica a unas personas que tienen unas limitaciones físicas y unas condiciones emocionales específicas. El hospital tampoco tiene ese entorno que es un entorno amable, y precisamente como tú decías, ¿no?, la información entra primero por el cuerpo, y el cuerpo es el que recepta y luego se elabora o el concepto o el pensamiento, ¿no?
Y definitivamente el entrar en espacios como puede ser Cálida, por ejemplo, ya marca una distinción entre el lugar en el que se te asigna como persona enferma o como persona que vive la enfermedad como una parte de su vida. No es lo único que sucede a una persona enferma, ¿no? Es parte de la vida la enfermedad, pero a la persona le siguen sucediendo muchas cosas más. En el entorno hospitalario es como paciente únicamente, y en estos otros entornos que son más abiertos, más amables, permite que se cree una relación distinta con enfermedad como una parte de un proceso más amplio que es el propio proceso de la vida, ¿no? Y esto ya cambia ese lugar cotidiano en el que puede vivir una persona en proceso oncológico que tiene una rutina hospitalaria tan marcada, ¿no? Y el entrar en el espacio de Cálida, por ejemplo, directamente ya es entrar en un espacio que conecta mucho más con el concepto de salud o sanación que no con el concepto de enfermedad, ¿no? Y bueno, por esto me parecía súper interesante el dentro-fuera, ¿no? Cómo puede marcar cuando la enfermedad habita dentro. Sí, pero si te fijas, el yoga y el arte, ambos generan este momento de suspensión de tu atención rutinaria, de pensar en lo que padeces, ¿no? Es ese momento de suspensión. Y ese momento de suspensión es el que te permite incorporar nuevas experiencias, ¿no? O sea que en el fondo, aunque sea dentro o para afuera, la atención la estás cambiando. Exacto. Es como, hay un momento como absoluto, ¿no? Tienes, ¿no? Sí. Sí. Es casi como un momento de conciencia, ¿no? Sí. Digamos, de presencia, de saber dónde estás, ¿no? De estar por aquello, ¿no? Sí. Concentrarte, sí. Que esto hoy en día es casi un milagro. Sí. Bueno, voy a seguir en la línea de Adriana y de integrar lo que venía, ¿no? Entonces, hemos hablado de procesos, hemos hablado de espacios, hemos hablado de espacios internos, de identidades, ¿no? Si soy enferma o tengo una enfermedad, ¿no? Que es como hablamos, ¿no? Yo me llamo Guila Fidel, tengo un nombre raro, pero siempre me excuso diciendo que no lo elegí, aviso. Soy doctora en psicología médica, y trabajo en sanidad desde hace 32 años y los últimos 23, casi 24 en la Vall d'Hebron. Mi primera profesión es la de ser profesora de Bellas Artes. En esa época ya hablaban de artes visuales. Y cuando empecé esa carrera, que también, como decías tú, evocando los olores y esas sensaciones de estar en esas aulas inmensas y casi impersonales, vino mi necesidad de avanzar, y ahí avancé con la psicología, porque pensé que se podía integrar perfectamente. Estamos hablando de principios de los años 90, más específicamente finales de los 80. Y en ese momento todas esas experiencias prácticamente no eran muy conocidas. Cuando me empecé a involucrar más en todos esos procesos y trabajar dentro de los hospitales, que es el lugar donde el sufrimiento se expresa con mucha más intensidad, no solo en los pacientes, en las familias, en los profesionales, ¿no? Una perspectiva que intentamos en la Vall d'Hebron es que nadie quede excluido. No se trata solo, ¿no?, como aquí hablaba Jordi, ¿no?, de que cuando voy a diseñar un espacio tengo que considerar quién lo va a habitar, quién va a estar en él, de qué manera tiene expresadas sus necesidades y van a ser cuidadas. Y lo digo en relación a los cuidados, que es la pregunta de Christopher, porque hay un paradigma que nace hace escasos 20 y nada de años, en el cual el concepto de arte-terapia o arte en salud se transforma hacia un paradigma que está llegando con muchísima fuerza a la sanidad, que se llama Art in Health, traducido, arte en salud. En el 2019, la Organización Mundial de la Salud hizo, antes de la COVID, una publicación potentísima en la cual encargó a expertos en estas dos asignaturas, artes de forma global, no solamente las visuales, las del arte dramático, las que tengan que ver con la música, con la expresión, etcétera, etcétera, lo que hoy llamaríamos la creatividad. Pilar, lo siento, pero uso esa palabra. No la puedes usar. Esa palabra viene a decirnos que tiene un factor salutógeno elevadísimo. Y que cuando rastreamos esa historia, no solamente hablamos de salud desde la cura, porque la gran mayoría de los problemas de salud no tienen cura. Escasamente hay curas, escasamente hay curas. Lo que más hay son tratamientos.
Incluso hay un debate, porque los medicamentos, ¿sí? Aquí he venido con una compañera psiquiatra, médico, y sabemos que los medicamentos son efectivos, pero muchas veces no sabemos ni por qué son efectivos. Es como algo muy empírico. Y las artes, de la manera en que los tres habéis explicado, tiene que ver con eso, con experiencias. Esas experiencias, cada vez más sabemos cómo entenderlas desde la neurobiología. Sabemos en qué localizaciones, y que no son localizaciones físicas, están allí. ¿Qué sensaciones conectan con maneras expresivas? ¿Qué sensaciones conectan, por ejemplo, con el sentido del humor? Es decir, tenemos hoy en día una manera de entender que las artes, la creatividad, la capacidad no cura, pero sí ayuda. Y tenemos un gran tema que habéis planteado, que es que vivimos en la sociedad del estrés por excelencia. Y que hoy en día, cuando descubrimos que la expresión en cualquiera y en más de una de las formas que entendemos individual y colectivamente el arte, nos hace entender que ahí hay un factor que rompe con la tendencia. La tendencia, hablaba Pilar, es no estar atentos. Jordi nos decía, es no sentir, sí, desde el ambiente. Adriana hablaba lo identitario, lo estoy resumiendo mucho, pero nos están diciendo hoy en día que si estamos muy estresados tenemos que parar. Y parar puede ser simplemente observar, simplemente sentir cómo estamos en el espacio. Significa expresarnos en un espacio donde podamos sentirnos persona por sobre las eventualidades o condiciones actuales de nuestra vida. Las artes en salud vienen a decirnos a los espacios de salud típicos que no hay una dentro y una fuera, que tiene que haber constantemente un flujo entre un espacio que es el afuera con el espacio que está adentro. Que el sufrimiento es una experiencia humana que no podemos omitir, igual que hemos omitido durante tantos años la muerte. Que esas son sensaciones y experiencias que nos hacen humanos y que no porque estemos mirando un Instagram o cualquier red social y tal, nos vamos a deshumanizar, pero vamos a tener muchos números en contra para poder lograr una humanización. El gran problema hoy en día no es solo lo que estábamos mencionando, sino también algo que las artes rompen, que es la soledad no deseada. Mientras yo tengo un móvil, tengo una sola pantalla y una sola mirada. Si hoy estoy aquí, por eso dije comunidad, ¿no? Cuando hicimos esa pequeña experiencia, es porque no estamos en una misa, no se parece a ningún paradigma religioso ni espiritual, pero estamos haciendo una comunidad de personas con intereses comunes. Y eso está siendo salutógeno, nosotros lo llamamos activos en salud, ¿sí? Estos factores que fuimos recorriendo ahora, los 4, se llaman activos en salud. Por lo tanto, yo afirmo, las artes no curan, pero ayudan. Y bajo esta mirada, o sea, me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que, claro, para cómo vemos las artes, desde el punto de vista, como dice Pilar, desde qué punto comienza la arte, o sea, desde el punto de que yo dejo que el objeto me mire o yo lo observo, que es lo mismo que planteas tú, es un poco de quitar un poco este estrés y dejarse influenciar por el entorno. Y también lo que habla un poco Jordi de esto, de que nosotros como desde el punto de vista desde el arquitecto, que también es un poco lo mismo, ¿no? De un poco dejarse llevar por el entorno, lo que hablaba el mismo Enrique Miralles, ¿no? Y decía, cuando hay que proyectar hay que primero analizar un poco el entorno, el yo, que el que te hable. Y lo que también me habla Adriana, desde el cuerpo, que al final el cuerpo es un templo, que el templo puede ser el edificio que construimos o puede ser el mismo entorno que nos está construyendo a nosotros. Entonces, para seguir desde ese punto, contigo, Guila, me gustaría saber, ustedes desde la parte sanitaria, ¿qué tipo de prácticas ustedes suelen realizar en los hospitales, basándose en cómo el arte puede ayudar no solo a la parte emocional de las personas, sino que también pueden construir una infraestructura, ¿no?, dentro del hospital? Y tanto. Bueno, nosotros partimos de un hospital que exactamente ahora tiene 70 años y no cambió. No tenemos todavía la Fundación Cálida allí haciendo, ni Jordi pensando, ni Pilar, pero estamos poco a poco abriendo hacia crear espacios diferentes. Entonces, dentro de un espacio que está construido con un criterio de la sanidad de los
años 50, ¿sí? Pensar la sanidad hoy en día, que ha sido tan diferente, no solamente en los últimos 10 años, en los últimos 30, que es cuando yo me he vinculado más al tema sanitario, estos cambios hacen que tengamos que repensar primero los espacios. Entonces, las primeras intervenciones que se han ido haciendo en Vall d'Hebron tienen que ver con modificar y actualizar espacios. Y eso, las personas que los utilizan, seamos los profesionales de salud, los pacientes, las acompañantes, nosotros ya hablamos de la red cuidadora, ya no decimos familia, porque, como bien expliqué, la soledad es un hecho muy frecuente en nuestra sociedad. Por lo tanto, nosotros contamos con que va a haber un entorno cuidador, que puede no ser la familia, y lo aceptamos perfectamente. Esos 3 grupos que interaccionan constantemente, nosotros somos 11.000 trabajadores. Dicen que en algún momento tenemos más población en el hospital que Manresa. Bien, el espacio tiene que tolerar esa carga de 45.000 personas y ser acogedor, y ser un espacio donde las esperas, que son muy largas y angustiantes, sean lo más posible. Y entonces, esto de los espacios que empiezan a cambiar es un primer lugar. Un segundo lugar que intenta el hospital es también darle a la población más frágil, en nuestro caso es la población infanto-juvenil, mucho más recursos. Y el espacio infanto-juvenil, ayer mismo salió una nota donde hay una población de transición entre el mundo juvenil, que es entre los 18 y 26, que es una edad de no sé dónde me coloco. El hospital está trabajando para esa edad, ¿sí? Y está buscando darles una respuesta personal, porque hacia eso va la medicina, a ser una medicina personalizada, hecha un poco no en las tiendas, sino en los sastres, ¿sí? En las sastrerías, en las casas, donde podamos ofrecer algo mucho más individualizado. Entonces, esa sanidad, que es la de hoy, con un edificio de hace 70 años, va buscando esas claves de ambientes más acogedores, de actividades en el mundo más frágil, que es el infanto-juvenil, y el entorno cuidador de los niños y de los jóvenes. Tenemos el desafío de las personas adultas, tenemos el desafío de la cronicidad, y todo eso es el proyecto de Arte en Salud. Por ejemplo, las pruebas de que participar en un coro, ¿sí?, es algo que como actividad no solamente es lúdica, agradable, comunitaria y se prescribe, ¿sí? Nosotros prescribimos socialmente, culturalmente y de naturaleza también, es una forma no reglada, no formalizada, de recuperarse de una EPOC, de una insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, se prescriben este tipo de tareas. Cuando entendemos que las personas pueden tener alguna actividad que no preguntamos por ella, pero que tiene que ver con sus vidas, volvemos a la cuestión del cuerpo y de la identidad, de no ser solo una persona enferma, sino ser persona, eso incluye, ¿sí?, y enseñamos a que se pregunten sobre estos aspectos para que también sean una prescripción. Pues eso que me está comentando que hace va muy bien, ¿no? Y refuerzo algo que la persona ha tenido una iniciativa de hacer, ¿de acuerdo? Ese tipo de vamos a decir, de intervenciones, de mensajes, son los que esa nueva sanidad está intentando, a partir de paradigmas, ¿sí?, que están insertándose en los hospitales, prescribirse hacia una sanidad que no solamente sea personalizada, sino que le dé herramientas a la propia persona para no solamente actuar en la enfermedad o en el problema de salud, sino también prevenirlo y, por sobre todo, con esta cronicidad que vamos viendo del estado de salud de nuestra población, tener recursos para poder vivir con la máxima plenitud a pesar de la cronicidad. No sé si lo respondí. Sí, perfecto, sí. Me quedo con una palabra que ha mencionado, que es la espera, ¿no? Porque la espera yo creo que es bastante transversal, ¿no? Tanto para los como arquitectos, es un punto interesante para diseñar, y también en la espera es cuando parecen los momentos más creativos que puede ser de la vida, ¿no? Entonces mi pregunta es eso, ¿cómo esa parte que tú hablas de esta infraestructura del cuidado que trabaja en el mundo sanitario, cómo se podría pasar quizá a las ciudades, a la ciudad o a la misma arquitectura en sí, o también, por ejemplo, esta infraestructura del cuidado del cuerpo de la persona,
cómo podemos verlo más tangible, ¿no? Que sea algo más naturalizado, que quizás, no sé, cómo se lo imaginan ustedes o cómo lo perciben, quizás estos momentos de espera en la ciudad, cómo debiesen ser o cómo se lo pueden llegar a imaginar para que de alguna forma fomenten que la persona se sienta más en confort desde el punto de vista de sentirse más creativo en ese lugar, ¿no? O al contrario, no sé, ¿cómo lo ven ustedes desde su punto de vista, tanto desde el arte, la antropología y la... Bueno, desde el punto de vista de la arquitectura está claro, ¿no? Digamos que yo creo que sí hay un antes y un después, hace unos 10 años, que volvemos a introducir dentro de la ecuación realmente a los usuarios, ¿no? Digamos, había un momento en que la arquitectura cogía mucha atención lo que era el objeto, y ahora es más la vivencia, ¿no? del espacio. Pasa en las ciudades, ¿no? Aquí en Barcelona, digamos, se intenta quitar el coche, se intenta colocar espacios peatonales con vegetación, con bancos, y ha sido un éxito, con todos sus defectos, ¿eh? Hay otros defectos inherentes a esto, pero como usuario o como habitante, cambia mucho, ¿no? Estar en un espacio sin el ruido de los coches, sin la ocupación, de poder bajar con la familia, poder ir a un café, poder quedar con un amigo, cambia absolutamente el espacio de la ciudad. Y esto, yo creo que siempre tenemos que, no hay fórmulas mágicas, tenemos herramientas, hay herramientas claras, ¿no? Digamos, el tipo de materiales, el cuidado de estos materiales, el cuidado de la luz, lo que decíamos, ¿no? de la acústica, de mil cosas, pero siempre tiene que haber el diálogo. O sea, no hay una única receta. Tú, donde intervienes, tienes que entender el lugar donde intervienes, porque el lugar te da pistas. Siempre hay pistas. A veces cuestan de encontrar, pero siempre tiene que haber este diálogo. No es lo mismo intervenir en un edificio histórico que en un edificio nuevo. No es lo mismo intervenir en la ciudad que en el campo. Todo esto va cambiando, ¿no? Y tienes que entender también que la gente, si tú respondes al sitio, se lo va a apropiar. Porque va a ser algo reconocible, va a entrar el recuerdo, va a entrar la memoria, ¿no? Va a entrar sus antepasados. Hay un tema de las palabras que es importante, dar valor a las palabras, ¿no? Que en función de cómo dices las cosas cambia mucho, ¿no? Tú puedes decir una piscina o puedes decir un espacio de agua. Automáticamente la piscina es como algo funcional. Vas allí, nadas, el espacio de agua ya te traslada a otro sitio, ¿no? Y hay muchas más cosas que poder hacer en el agua. Y creo que esto es como encontrar conceptos que son como más flexibles, que no son tan rígidos, que te permiten, te abren puertas, te abren ideas, ¿no? Y hacen que puedas llegar a puntos casi de no control, que es donde aparecen cosas nuevas, con las herramientas que todos tenemos, que son las profesionales, ¿no? Para ti, Pilar, bueno, Adriana. Yo quizá me voy a tirar piedras contra mi propio tejado, pero... ¿Qué es el arte? Claro. ¿No? O sea, ¿por qué cuando vemos un urinario en un baño tenemos una actitud y cuando vemos la fuente de Duchamp tenemos otra? Es la experiencia estética lo que hace que nos afecte. Y la experiencia estética es básicamente cómo actuamos como espectadores frente a aquello que tenemos delante, ¿no? Cuando vemos el urinario, pues nos da un asco tremendo y nos queremos ir. En cambio, nos cuelgan un urinario de un museo y nos dicen que lo ha hecho Duchamp, y por el hecho de cómo lo contemplamos y cómo nos dejamos afectar por eso, nos emociona, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que más que el arte es eso, es la forma en que nosotros nos aproximamos a las cosas, ¿no? Y pasa tanto como espectador como cuando estás practicando el arte, ¿no? Porque también tienes este tipo de disposición, de atender, de tender hacia el material, ¿no? Lo escuchas, lo trabajas y la forma va surgiendo entre el material y tus intenciones, ¿no? Pero es este juego entre ambos. Entonces ahí lo dejo. Sí, bueno, además de trabajar en Fundación Cálida, también tenemos un programa con la red de yoga oncológico que participa dentro de los espacios DOMUM, que son espacios que se han creado dentro de las unidades de oncología de los hospitales, que están diseñadas, es un diseño interior, no es arquitectónico necesariamente, pero son salas de espera precisamente que entran dentro de este programa de humanización de la salud, que siempre me ha llamado el tema, la atención, esto de humanización de la salud, ¿no? Porque como que debería ser per se entender la salud como algo que está humanizado, ¿no? Y ya que tenga que existir esta conceptualización de humanización de la salud, habla mucho del estado previo de la salud, pero
es afortunado también decir que se esté desarrollando este tipo de programas marco, ¿no?, a nivel estatal y que a partir de ahí se pueden desarrollar este tipo de proyectos. Y precisamente las salas DOMUM, que son estos espacios, son salas de espera. Son salas de espera en las que las personas con cáncer pasan muchísimas horas, porque puedes tener una analítica a las 8 de la mañana, luego tienes que esperar a que te haga la visita el oncólogo, luego tienes que ir quizás al tratamiento y personas pueden pasar tranquilamente 4, 6, 8 horas en el hospital. Y en las salas de espera de los espacios DOMUM lo que precisamente se ofrecen son actividades complementarias a los tratamientos médicos, ¿no? Y dentro de estas estaría, por ejemplo, arteterapia o estaría yoga oncológico, entre otras actividades. Y hablando más allá de la actividad o los efectos terapéuticos que pueden tener estas actividades, sí es cierto que para las personas el hecho de poder realizar esas actividades genera que haya una resignificación del espacio hospitalario, que no es este lugar que decíamos designado, ¿no?, para el enfermo, sino que amplía un concepto de la salud en el que precisamente se pueden hacer, se abren otras ventanas de exploración vital a partir de la enfermedad, ¿no? Y entonces personas que nunca habían hecho danza, que nunca habían practicado yoga, que nunca habían tenido aproximación al arte en realidad, o sea, en ninguna de sus dimensiones, tienen como esta pequeña ventana de apertura para aproximarse y de esta manera, en un espacio resignificado como el hospital, también hay una resignificación de la experiencia de la enfermedad en sí mismo, ¿no? Y también, por ejemplo, trabajando en distintos hospitales y en relación con la población también vemos que es muy distinto, por ejemplo, trabajar en la sala DOMUM del Hospital Vall d'Hebron, que atiende a un sector muy importante de la población de Barcelona, pero también con un rasgo o un perfil socioeconómico específico. No es el mismo impacto, la misma acogida que puede tener, por ejemplo, en el Hospital Clínic, que también intervenimos. Entonces, todas estas relaciones, o sea, la infraestructura finalmente no está hecha solo de la estructura, ¿no?, sino la infraestructura conlleva en sí mismo las relaciones del personal sanitario, los pacientes, personas que acompañan a los pacientes, etcétera. También se redimensionan, ¿no?, en estos espacios donde se amplía esta noción de la salud más que de la enfermedad, ¿no? Y es interesante ver cómo es un proyecto que va cada vez alcanzando como a más hospitales. Son iniciativas pequeñas, pero que para las personas que pasan mucho tiempo allí son significativas en su día a día, porque yo creo que la parte súper importante es que precisamente este tipo de espacios estén al alcance de las personas de calle, que son las que están afectadas por las enfermedades, no son espacios elitizados como pueden ser ciertos sectores, ¿no?, en relación como quién va a un museo, a qué museo y quién contempla la obra, ¿no? Finalmente también todo esto está como en cómo nos aproximamos socialmente a la dimensión de la salud, ¿no? Y en este sentido, claro, el hecho de que los espacios estén dentro de los centros hospitalarios permite que las personas de calle sean las que tienen estas pequeñas ventanas, ¿no?, de acceso a otras formas también de arte o de otras actividades, ¿no? Aquí, Adriana, has dado ese punto que nosotros llamamos que humanización en salud significa una actitud proactiva. Hasta hace 70 años, ¿no?, volviendo a aquellos años fundacionales, la salud era la residencial y significaba que las personas se alejaban de su entorno y vivían. En nuestro hospital había hasta talleres terapéuticos, había piscinas para rehabilitación, porque las personas podían llegar a pasar 2 y hasta 3 años de sus vidas, ¿sí?, simplemente residiendo en el hospital. De repente hoy lo que estamos compartiendo es una visión 180 grados diferente. Al hospital voy, pero no voy para quedarme como hace 70 o 100 años, sino que al hospital voy para requerir un tratamiento, hacerme unas pruebas, consultas, esperas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué busca este modelo de humanización en salud? Justamente, una parte es
la de Arts in Health, las artes como promotoras y en ese factor salutógeno que tienen, sino también ofrecer a que haya una serie de elementos dentro de ese ámbito que favorezcan proactivamente a que las personas, lo que dije anteriormente, no sientan que el hospital está lejos, ¿no?, o alejado de lo que es su vida, sino que se integre a su vida. Y si además, como explicas muy bien, Adriana, hay posibilidades de actividades que hacen que esa espera tome otro significado, es así. Eso es hacia donde vamos con ese tipo de opciones. Nunca van a ser actividades obligatorias, van a ser propuestas, van a tener que ver con la complementariedad, van a tener que ser coadyuvantes de esos modelos de salud donde cada persona va a tener que ser protagonista de su propio proceso, ¿no? Y esa humanidad, ¿no?, entendida desde ese concepto del encuentro con otros, ¿sí?, tiene que transmitir esos valores, ese valor de no juzgar, de promover, ¿sí?, el contacto, la curiosidad por el otro, el respeto por el otro, ¿no? Yo creo que esa idea de humanización tiene que ver más con valores, justamente, para volver a crear un espacio donde la salud no sea una salud hecha desde ese modelo externo, sino desde esa cooperación entre la persona que lo necesita y los profesionales y las instituciones que lo ofrecen, ¿no? Y esta es una clave importantísima y por eso las experiencias que relatáis entran perfectamente en esta idea de una nueva salud, ¿no? Una salud escogida por la persona, donde pueda optar, donde cuando hablamos de humanización significa que el profesional le va a poder ofrecer a la persona las alternativas, riesgos y beneficios y que de forma común, en un consenso y en un acuerdo común, podrán decidir. Eso es parte de esos valores, sí, que nos importan, que empiezan otra vez a estar presentes. Pienso que también ha habido como una época de eficiencia, ¿no? Digamos, se va al hospital para que te curen. Sí, sí. Pero claro, no todo el mundo se cura, ¿no? Y evidentemente hay enfermedades que duran mucho. Y tenemos que introducir otra vez el cuidado. O sea, antes no se curaba y se cuidaba, y ahora solo se cura. Y tenemos que curar y cuidar, ¿no? Las dos cosas, yo pienso. Esto había ya a principios de siglo en Finlandia, ¿no? Álvaro Aalto hizo dentro de un programa del gobierno para hacer edificios de cuidado, ya hizo el sanatorio Paimio, en el cual tú podías coger a los enfermos, sacarlos a una terraza, toda la cama entera, para que tomaran el sol y tomaran el aire, ¿no? Y esto era parte del proceso de sanación, ¿no? Y no solo eso, desde la habitación tenía un hueco y desde la cama tú veías el cielo, ¿no? Y todos los utensilios, las sillas, todo estaba controlado para que no fuera esfuerzo, no tuviera ningún esfuerzo el enfermo para poder utilizarlo, ¿no? Digamos que esta actitud de cuidado es el que tenemos que introducir no solo en hospitales, sino también en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en todos los sitios. Y en los hospitales yo creo que tendría que hacer una prueba, que es estos espacios DOMUM, ¿no? Cálida, si hacemos el pulmón, que siempre cuesta mucho en los hospitales como liberarse de espacio que no sea solo sanitario, ¿no? Porque quieren consultas o quieren pruebas o quieren... ¿A qué efecto tiene? ¿A largo plazo o a medio plazo? Porque al final igual estás liberando consultas con esto. Totalmente, este es el gran tema, ahora lo hablábamos con los compañeros del hospital, ¿no?, de que siempre hay que negociar, ¿no?, y siempre hay que hacer ese balance coste-beneficio. Y algo que se ha ido demostrando justamente con estos dos documentos, uno del 2019 y el otro del 2023 de la OMS, es que las actividades de arte en salud no solamente cuidan, sino que reducen costes, ¿no? Y cuando hablábamos de que cada persona se puede ir responsabilizando de su propia trayectoria de salud, que no omite la enfermedad ni riesgos, ¿no?, pero que asume una parte de responsabilidad, no la deposita en un experto o una experta que le va a ayudar, se hace cargo, también está reduciendo costes, pero no solo económicos, también emocionales, vinculados al uso del tiempo, al no desvincularse de su vida, ¿no? Por ejemplo, mi compañera y yo trabajamos en la unidad de quemados. Imagináis que las personas están en un hospital alejado del resto del hospital y alejado de toda la ciudad, ¿no? A veces pueden estar 2 o 3 meses, ¿no? Poder salir, ¿no?, y poder ver la luz es que es increíble para ellos, ¿no? Justamente por lo que decimos, el uso del espacio es tan imprescindible
y la necesidad de una sepsis que hace que ahora muy, vamos a decir, paulatinamente, empecemos a reconsiderar que parte de la reintegración de estas personas a su entorno, a su evolución, a su recuperación, tiene que ver con esto, ¿no? Con no aislarse, sino empezar con medidas, obviamente, pero a no aislarse en ningún momento del entorno de la ciudad, de las personas, etcétera, etcétera. Bueno, es que es tan importante recibir cuidados como sentirse cuidado, ¿no? Y si no te sientes cuidado, es muy probable que ese cuidado funcione pues en un 50%, no sé, me estoy inventando la cantidad, ¿no? Entonces, en este sentirse cuidado, ahí es donde tanto el arte como la arquitectura como el diseño tienen una función primordial, ¿no? Hay un tema que siempre hablamos sin querer, ¿no? de como momentos vulnerables, pero es que también hay el aspecto lúdico, ¿eh? O sea, el aspecto lúdico del arte ayuda mucho. En un momento en que casi nadie es alegre o hay pocos momentos de felicidad, que en un cierto momento para compartir una actividad acabas riendo o te acabas abrazando con otro, ¿no? Acabas haciendo comunidad, esto es un regalo. Y un regalo que tenemos que tener muy presentes, que hace 6 años, más o menos para estas fechas, toda la población estaba, ¿dónde? Confinado, muy bien. Prácticamente todo el mundo en sus casas, ¿no? Y ahí fue una gran revolución. Yo digo que vamos a tener que marcar realmente la era del siglo XXI en antes de la COVID y después de la COVID. No solamente por este mundo de la inteligencia artificial y del crecimiento tecnológico, sino que en un momento de aislamiento individual y familiar, ¿qué hacían las personas? ¿Qué hacíamos en el confinamiento? ¿Cómo? Creer, sí. Crear, exacto. Buscábamos maneras, sí, muy vinculadas a lo que hoy hablamos del arte como lo que nos aporta en cuanto a salud. Si yo no tengo nada, imagináis en una prisión donde les quitan hasta esa posibilidad, la de crear, ¿no? Cuando vemos lo que pasaba en muchas prisiones, vemos que las personas incluso con un hueso, ¿sí?, eran capaces de crear. Nosotros que teníamos todos los recursos, ¿sí?, a mano, y si no se inventaron en ese momento, pudimos en esa crisis del confinamiento volver a conectar con cosas muy básicas de nuestras vidas. Crear desde la cocina, ¿no? Todo el mundo se hizo experto, todo el mundo cocinó, yo creo que sí. Todo el mundo también empezó a buscar otras alternativas de escribir, ¿no?, de leer, de compartir esas lecturas, aunque sea por vía de las pantallas, cuando las personas empezaron a buscar la manera de cambiar su propio hábitat. ¿Qué hicieron las personas cuando nos dejaron salir? Caminamos, queríamos vernos con las personas, lamentábamos, ¿no?, haber perdido ese contacto, esa capacidad del abrazo, el cómo hubo un movimiento, ¿no?, de cambios de vivienda, ¿no?, fue fuertísimo. Las personas empezaron a valorar un balcón, ¿sí?, vivir en el Carmel, gracias hospital que estamos allí, que hay mucho, pero vivir en una zona alta y que tuvieras vistas y que tuvieras verde, ¿no? Pues yo creo que esto es una reflexión, ¿no?, importante para todos nosotros, porque en un momento muy límite y que además no le afectó a un grupo, sino que fue de las pandemias, ¿no?, últimas, más globales, ¿no?, tenemos que empezar a hacer una reflexión constructiva, empezar a pensar qué lugar tuvo el arte, la creación, la creatividad, el que paremos de repente, cómo vivimos nuestras casas, cómo vivimos nuestra salud, qué pasó con nuestros miedos, qué pasó con nuestra gente, ¿sí? Esa reflexión no la hicimos, disculpar si alguien la hizo, pero yo creo que pasó bastante porque todo el mundo necesitó salir de allí como con urgencia. ¿Valdría la pena? Fundación Miralles, hospital, a hacer algún tipo, ¿no?, de espacio de intercambio sobre qué fue esa experiencia a nivel de nuestra sociedad y ver si ahí hay claves para poder entender nuestro futuro. Sí, es súper interesante. Y estaba pensando un poco sobre el tema del arte, como, claro, hablábamos del tema de la humanización de los espacios hospitalarios, ¿no? Algo que da un poco de risa porque el espacio hospitalario tiene que ser humanizado.
Y yo estaba pensando en otro nivel de cómo creativizar aún más a una sociedad, ¿no? ¿Cómo es posible creativizar a una sociedad que al final de cuentas el humano por sí solo ya es creativo, ¿no? Pero que no vivimos en un mundo donde o que los estímulos no nos invitan tanto a decir, mira, sabes que el arte es algo tan importante en mi vida, quizás como estudiar, no sé, matemáticas o qué sé yo. ¿Cómo es posible quizás instalar el valor del arte en la sociedad para que sea parte fundamental de la infraestructura social y no como una alternativa, como siempre ha sido desde el pasado, que antiguamente el arte estaba más ligado a las altas sociedades, era muy puntual, que a día de hoy está más democratizado, pero cómo poder llevarlo a este punto de que sea tan importante como otra infraestructura dentro de una sociedad, ¿no? Cómo poder creativizar más a una sociedad. Esa es mi pregunta para hoy. No, yo creo que no va a haber más remedio, ¿no? Porque con la inteligencia artificial de la única manera que nos podemos distinguir, ¿no? Es porque creamos. La inteligencia artificial genera cosas, pero no crea, y no crea básicamente desde mi punto de vista porque le falta toda la parte sensible, ¿no? Toda la empatía hacia el problema, no sufre, no detecta el problema, o sea que es difícil resolver un problema si no lo has detectado antes, ¿no? Con lo cual yo creo que a nivel educativo cada vez se va a valorar más y se va a introducir más en los currículums todo lo que son prácticas artísticas, prácticas creativas y fomentar la sensibilidad y el cuerpo, porque el cerebro nos han ganado. Desde ese punto, ¿cómo, por ejemplo, llevándolo a un nivel de diseño, cómo es posible fomentar la creatividad en un espacio neutro, en una sociedad actual? No sé, propongo como pregunta, por ejemplo, claro, uno cuando estaba en el COVID, estaba en su casa y de alguna forma se sentía aburrido y tenía los medios para empezar a crear. O en el hospital, uno también tiene un espacio más cerrado, un espacio de experimentación más cerrado y uno puede empezar a crear. Por ejemplo, cualquier persona que pueda estar por la ciudad, ¿cómo es posible que te pueda surgir esas ganas o el entorno inmediato te dé estas condiciones para que tú sentir estas ganas o esta condición, no solo de crear algo visual o estético, sino simplemente hacer algo que te fomente tu creatividad, tomarlo como algo valorizado, ¿sabes? Y tenerlo como más consciente dentro de ti? O sea, desde el punto de vista de salud, quizá pueda haber evidencia científica de cómo esto afecta y cómo sería mejor hacer una sociedad de esa forma, quizá una ciudad en la cual quizá no hay tantos estímulos visuales, sino que te permite quizá un poco más escuchar o oler o sentir. Ahí, bueno, vivimos en una sociedad que finalmente está institucionalizada, ¿no? En los centros educativos son instituciones, los hospitales son instituciones y cada vez cada institución tiene más su especialización. Y partiendo de que este es un hecho real, como comentabas antes, ¿no? Si hay una prescripción, si tú eres una persona que tiene una enfermedad respiratoria y te prescriben, ¿no?, ir al coro, es una forma de generar como esa, si se puede decir, legitimación institucional, ¿no? O si en los centros educativos se fomenta cada vez más actividades artísticas, es una forma de, desde la plataforma que tenemos como sociedad institucional, esto prescribir o legitimar el arte, ¿no? O sea que esa forma tal vez más espontánea o dinámica puede estar, pero es interesante la forma en que las instituciones intervienen, ¿no?, en este sentido, como, bueno, estructurantes de una forma de vivir también, ¿no? Esto que acabas de decir, Adriana, es muy, muy relevante, porque justamente si uno no le da ese valor, no jerarquiza esa actividad, no va a ser deseada o aspirada. Es decir, cuando hablamos del arte, ¿no?, me imagino todos los prejuicios que uno puede, ¿sí? Prejuicios, me refiero a los negativos y a los positivos, ¿no? Es decir, siempre ha sido una actividad menor, complementaria, vinculada, ¿no?, casi a, vamos a decir, a la precariedad, ¿no? Y entonces ese valor es realmente lo contrario a una sociedad donde se valoriza que un futbolista sea más importante que un neurocirujano, por ejemplo, ¿no? Es decir, que va a tener que haber esto que tú dices, institucionalmente, me imagino, ¿no?, poderle dar mucho valor a cualquiera de estas expresiones creativas que no tienen que tener un valor material, sino lo que generan justamente por ese factor salutógeno, por esa capacidad de bienestar que brindan, que de esto no hay ninguna duda,
frente a lo que es una sociedad donde los valores son valores que vamos a ponerle ese nombre que no nos gusta mucho, pero que es el que es capitalista, ¿sí? Donde el tema del valor económico, ¿no?, es aquello que dicen, sabemos el precio de las cosas, pero no el valor de las cosas, ¿no? Es una frase muy dicha, pero es tan real. Sabemos los precios. Hoy en día, cualquier cosa que vayamos, todo tiene un precio. Pero, ¿cuál es el valor detrás de? ¿No? A eso es donde tenemos que empezar a mirar, lo que está en la otra cara de eso que nos enfrenta en lo cotidiano. Esa era una sociedad capital artista, ¿no? No sé si pega mucho lo de capital y artista, me parece. Bueno, quería hacerme una pregunta ahora y después quizás abrir un poco el debate al público si tiene preguntas y llevar un poco todo este debate a Barcelona, porque todos vivimos en Barcelona. Entonces, la pregunta más que nada es un poco de cómo se puede integrar todo lo que hemos hablado al contexto de Barcelona, que todos saben cómo es el contexto de Barcelona, ¿no? Un contexto bastante frenético, caótico, que a veces pareciera que no para nunca, con muchos estímulos y que quizás nos da muchas de esas partes de pausas. ¿Cómo lo podemos aplicar tanto del arte, de la arquitectura, del yoga y cuáles podrían ser como las directrices? Quizás desde el punto de vista del diseño ya sabemos un poco de estos espacios de calma, más naturalizados, pero quizás no solo desde el punto de vista de diseño, sino como de percepción del espacio, ¿no? Tanto puede ser con el cuerpo, con los olores, con lo que sea. No sé cómo se lo pueden imaginar ustedes, cómo lo visualizan dentro de la misma ciudad. Es difícil esta pregunta. Si tenemos respuesta, yo diría que nos llaman todos los políticos, ¿no? No sé, yo pienso que al final es como tanto el arte como la arquitectura tiene como una función de activar, ¿no? De alguna manera tenemos que activar a la gente, o sea, la gente tiene que pasar de ser consumista y pasiva a ser activa, a decidir, a proponer, a autoayudarse, a ayudarse colectivamente, digamos, no a esperar que todo nos llegue, a que todo lo compremos o a ir rápido a consumir, ¿no? Sino darnos un poco de pausa, escucharnos, y esto puede ayudar, no sé, desde la arquitectura puedes ayudar con espacios, que sean espacios de calma, espacios rincones, donde puedes, ¿no?, reunirte dos personas, espacios más abiertos, donde puede haber la fiesta o socialización, espacios... No podemos homogeneizar los espacios, digamos, ¿no? Tiene que haber como una jerarquía de espacios para poder dar cabida a muchas actividades, todas las actividades humanas. Y un propio espacio te puede generar que tú hagas otra cosa que no es lo mismo que el espacio de al lado, ¿no? Y esto, la ciudad, justamente es el lugar de experiencias básico, ¿no? Es donde podemos experimentar muchísimas cosas, ¿no? Y no homogeneizar, por ejemplo, la luz, ¿no? ¿Todos los sitios la misma luz? No, pues no, es distinto, ¿no? Un lugar tiene que haber más luz, otro menos, tiene que haber seguridad, pero no tenemos que homogeneizar, ¿no? Y igual si empezamos a introducir esta cosa más sensible, esta cosa menos absoluta, menos normativa, podemos conseguir un poco más de espacios más sensibles, más agradables, ¿no? Para disfrutar del arte, digamos, se necesita una persona que observe, se necesita el objeto que observas y una cosa fundamental, que es lo que nos falta, tiempo para observar. Entonces, mientras vivamos en la sociedad frenética en la que vivimos, pues difícilmente vamos a disfrutar, ¿no?, de ese tiempo placentero para poder experimentar el arte. Lo cierto es que estamos buscando ese tiempo placentero en otros sitios, ¿no? Cada vez la gente se va más los fines de semana, quiere disfrutar de la naturaleza, ya no quieren estar en sitios multitudinarios, sino que se quieren recluir. O sea, lo estamos haciendo de otra manera, ¿no? Pero viene a ser lo mismo, necesitamos tiempo. Sí, yo, de hecho, casi que consideraría que Barcelona es un lugar afortunado, ¿no?, en este sentido. O sea, existe una cantidad de espacios fantásticos, ¿no?, para disfrutar de arte, de bienestar. Es que hasta pienso en las bibliotecas municipales, o sea, son lugares fantásticos que están al acceso de las personas, pero yo lo que creo es que falta tiempo, ¿no? Otros lugares no tienen todos estos espacios, pero quizás sí que tienen otro tiempo, y es ese tiempo de contemplación, ¿no?, que no necesariamente, o sea, que creo que ahí está el factor determinante, como dice Pilar, ¿no?, es realmente tener el tiempo para conectar contigo mismo y desde esa conexión poder observar y relacionarte con el entorno, ¿no? Y en ese caso con el arte, ¿no?
Y hay un concepto muy interesante de ciudades cuidadoras que se está desarrollando en pequeñas poblaciones, pero que las diferentes instituciones están comprometidas en el cuidado en general, por ejemplo, de personas que sufren enfermedades crónicas. Por lo tanto, el espacio del cuidado no está solo en el personal sanitario o en el centro médico, sino que está articulada toda la institucionalidad que existe en la población para cuidar y ofrecer servicios especializados a las personas que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo. Y creo que esta idea puede ser interesante, el hecho de desarrollar esta idea de ciudad cuidadora y que por lo tanto los espacios siempre tengan una disposición para acoger, cuidar y acompañar, ¿no? También de alguna manera. Que yo no sé si hay una carencia de espacios, esto lo digo, o sea, no voy a entrar ahí porque no tengo una categoría para decir, bueno, en Barcelona hay tantos o tal, pero mi percepción como una habitante de Barcelona es que existen muchos espacios, pero falta tiempo. Existe muchísima oferta de espacios, de actividades, de charlas, de obras de teatro. Hay muchísima oferta en general en Barcelona, ¿no? Pero yo creo que es lo que falta tiempo y este es el factor fundamental, ¿no? Y central desde mi punto de vista. Yo coincido. Hay una cuestión de la gestión del tiempo que no hacemos bien, ¿no? También pensaba… O no nos dejan hacerla bien. ¿Cómo? O no nos dejan hacerla bien. Bueno, las dos cosas, lo intentamos, ¿no? Y también hay algo que tiene que ver con… que me enseñaron varios grupos de arquitectas, ¿no? Que trabajan con la ciudad que no es para todos, ¿no? Es decir, que un cambio que no podemos todavía, ¿no?, como percibir de Barcelona es que es una ciudad que pueda no tener esas barreras, ¿no? Hay una barrera muy graciosa que todo el mundo aquí reiréis, que es la de Barcelona up y down, ¿no? Como que Barcelona ya tiene una cicatriz o una frontera muy fuerte marcada allí, ¿sí? Nos parece que no, pero como bien dijo Adriana, yo que trabajo en la Vall d'Hebron y serán up, diagonal, pero del otro lado, ¿no? Sí. Entonces, cuando el acceso a la ciudad sea sencillo, ¿sí?, sea fácil, que no tengamos que tardar 1 hora y media en hacer un recorrido que quizás dure media hora, ¿sí?, que cuando, como decía Jordi, la ciudad sea más para las personas, quizás podamos disfrutar de todo esto que no sabemos que existe, ¿no? Los espacios, la diversidad que tiene la ciudad. Las bibliotecas son fantásticas, pero no puedes hablar en las bibliotecas, entonces la gente sale afuera, ¿no? O sea que a mí me encanta, yo siempre digo que lo mejor que tiene la Diputación de Barcelona, lo amplío, son las bibliotecas, pero también soy consciente de que no haces… fuimos a la biblioteca Odin, allí en Helsinki, y nos fascinamos de que era una ciudad dentro de la ciudad y la gente hablaba y hasta comía en la biblioteca. O sea, esto todavía aquí no llegará, porque sigue siendo como los hospitales un templo. Pero yo creo que la ciudad tiene que cambiar tirando, rompiendo, ¿sí?, desandando tantas de esas fronteras que la ciudad sigue teniendo. El otro día, en una conferencia sobre arquitectura, salud y naturaleza, decían que un 60% de la ciudad de Barcelona era para el transporte, era para la comunicación. No sé si es cierto, a mí me sorprendió. Si ese 60% se convirtiera en un 30%, porque no vamos a ponerlo a 0, pero un 30%, quizás eso dé otros beneficios, porque los factores ambientales, que ya no dependen del arte, simplemente la contaminación que genera el transporte, afecta a la salud de las personas. Entonces rompamos con esas barreras, pensemos la salud como un proceso integral, pensemos las fronteras que hemos creado cultural, ideológicamente en la ciudad y permitamos una circulación lo más amplia posible para que el tiempo, por ejemplo, sea un tiempo útil, ¿no? Porque el tiempo es para todos, pero cómo lo vayamos empezando a gestionar sí que es un desafío nuestro. Hay un concepto de ciudad que si tú diseñas la ciudad para los menores o para la gente mayor, estás diseñando la ciudad para todo el mundo, ¿no?
Pues es un poco eso. Bueno, vamos a abrir un poco preguntas al público. ¿Alguien tiene algo que preguntar o aportar? Es el momento. ¿Sí? Sí. Te paso el micrófono, ¿no? Sí, yo soy arquitecta y estoy haciendo el máster en neuroarquitectura de la Universidad de Alicante y justamente quiero hacer mi TFM sobre las ciudades cuidadoras. Entonces, no sé si voy a realizar un proyecto como tal porque me he metido en un buen temazo. Tenía una pregunta para Adriana, que cuando hablas de, o sea, has hablado de este tema, ¿qué ejemplos has dicho? Ciudades pequeñas. Sí, por ¿Qué ejemplo, ciudades conoces? Cerca de Barcelona tienes Alella, que es un pueblo, no es una ciudad, pero es un pueblo que entra dentro de este concepto de ciudades cuidadoras, que el enfoque está destinado muchísimo a personas en cuidados paliativos o con enfermedades crónicas, pero es un concepto que está desplegado, ya te digo, desde las guarderías, en los centros educativos, hacen charlas sobre el concepto de cuidar y acompañar, ¿no? En las bibliotecas, en el centro de salud, y es un lugar así como un enclave en el que está siendo un proyecto eficiente y que tiene ya una acogida y una trayectoria, ¿no? Vale, me lo miraré. Gracias. Y luego, si quieres, te busco la persona que está llevando este tema ahí, que es muy interesante. Sí. Pues gracias. Y Barcelona lo tiene, ¿eh? Y lo tiene con una idea de radar. El concepto de radar en Barcelona va por barrios. Como la ciudad es tan grande, el mismo concepto que en pequeñas comunidades o poblaciones se traduce a nivel del programa radar. Sí, bueno, París está trabajando también en la ciudad de los 15 minutos, que es que puedas hacerlo todo a pie a 15 minutos, sí. O sea, ir al CAP, ir a todos sitios, ¿no? En 15 minutos. Y luego Colectivo Punt 6 de aquí Barcelona también está trabajando en que los caminos sean accesibles, porque claro, sí, ir al hospital, el hospital puede ser fantástico, pero si el camino de casa al hospital no es accesible para alguien en, ya no movilidad reducida, pero neurodiversidad, etcétera, entonces ya se vuelve imposible. Y también yo tenía la pregunta de ¿hasta qué punto creéis todos que, porque los cuidados actualmente hablamos de enfermedades, ¿no? Pero hay otro tipo de cuidados, cada vez hay más gente mayor, hay las curas de los bebés, ¿no? Las madres que pasan las maternidades solas en casa porque es algo que hacemos muy solas las mujeres. Entonces, ¿cómo esto se podría llevar al espacio público? O sea, ¿hasta qué punto el espacio doméstico se puede abrir, se puede volver más poroso? ¿Hasta qué punto los hospitales también pueden ser más porosos y más abiertos al espacio público? ¿Y cómo puede haber este diálogo? Y justamente que una enfermedad, como puede ser un cáncer, no sea algo que se quede en un hospital, en algo funcional, sino que sea algo a nivel de sociedad, a nivel de comunidad, que todo el mundo pueda cuidar, ¿no? ¿Hasta qué punto puede haber este diálogo? En realidad, creo que asociamos mucho, y también es parte de que yo estoy aquí y represento un hospital, ¿no? Pero si pensamos cómo está estructurada la atención en salud, no dice atención en enfermedad, igual que la salud mental no es enfermedad mental, ¿no? Vemos algo que es que la atención primaria, y que tiene que ver con la proximidad, esto que tú decías, ¿no? Llegar al CAP y tal, es donde la promoción de esto se está buscando intensificar. Quiere decir que el hospital no tiene que crecer más, ¿vale? El hospital tiene que dar un tipo de atención o de cuidados muy específicos y que la gran mayoría de los cuidados, sí, se den dentro de un entorno de proximidad. Por eso la red de atención, os doy un ejemplo. ¿Cuántos hospitales públicos tiene la ciudad de Barcelona? 6. Público. 100% público. 1. ¿Quién ha dicho 1? Perfecto. ¿Cuál es? Muy bien. Qué fuerte, ¿no? Por eso está bien que hablemos de esto. Nadie habla de esto.
pero nuestro sistema de salud no es un orgullo, perdón, y yo soy parte, y muy militante. El único hospital público, 100% público que tiene la ciudad de Barcelona es la Vall d'Hebron. Y como bien decías, la accesibilidad no es fantástica. Y ha mejorado, pero aún no lo es. Mientras que, ¿cuántos centros de atención primaria tiene la ciudad de Barcelona? 100%, otra vez insisto, 100%. Por ahí que tenían la respuesta. Vale, pero estamos hablando de alrededor de unos 150 centros de atención primaria, ¿vale? Es muy interesante esto, porque ya nos marca cualitativamente y cuantitativamente una forma diferente de pensar la salud. Mientras sigamos con el modelo de hace 70 años de que el hospital te lo da todo, hasta la residencia, tu casa, la comida, el trabajo y todo, no pensamos en el modelo actual de salud, que es un modelo descentralizado, compartimentado, que abarca todas las fases de la vida y en el cual, por ejemplo, yo hice los cursos de lactancia y los grupos de lactancia en el CAP, ¿sí? Porque el CAP lo ofrecía, y no como un espacio de patología, sino un espacio de comunicación y tal. Quiere decir que esa proactividad que pedimos es que la población no esté esperando solo que le den. También puede pedir cosas, puede saber dónde están, informarse, ¿sí? Distribuir esa información entre todas las mamás, por ejemplo. Algo que no hemos dicho y que también, aparte de hablar de lo que es público-público, tiene que ver todavía con el sesgo de género, ¿no? No apareció la palabra, pero cuando Pilar hoy empezó a hablar del concepto de los cuidados y tal, el 87% de los cuidados en nuestra sociedad está en manos de mujeres. Si esa diferencia no empieza a ponerse más equilibrada, va a haber más problemas y más tensión social. Por lo tanto, esa ciudad del futuro no es una ciudad que nos ayude a cuidarnos entre todos porque tenga un mejor ambiente, acceso a esa prescripción de cultura, de arte, de naturaleza, menos tráfico y todo, sino que seamos copartícipes todos, ¿sí?, de esos cuidados. Y eso va a facilitar que sea una ciudad más acogedora, más diversa, más amable para todos, ¿sí? Porque si no, va a haber una parte de la población que va a seguir haciendo jornadas maratónicas de 12 horas, que va a volver a casa, no se va a dar cuenta que tiene hijos o hijas, ¿sí? Y que entonces las frustraciones, los problemas se van a seguir incrementando. El modelo de sociedad tiene que cambiar, pero no porque lo diga un gobierno, ¿sí? No tiene que venir de arriba a abajo, tiene que empezar a venir de nosotros, de abajo hacia arriba, y eso es fundamental. Y lo digo no solamente en el tema de los cuidados y del arte, sino de esa capacidad crítica que como sociedad y como comunidad tengamos para ir transformando. No tiene que ser una revolución, pero que en cada espacio, ¿sí?, pensemos, hay un solo hospital público, muy bien, significa que por ahora no van a abrir ninguno más, pero hay muchos centros de atención primaria, usémoslo, démosle el sentido que tienen, ¿sí? No sea solo porque me hacen la baja, que ahora se puede hacer hasta por internet, ¿sí?, sino porque puede ser un espacio de salud diferente, donde los talleres, los espacios sean amables, donde este modelo de arte en salud para nosotros mismos sea mucho más fácil de desarrollar allí, en primaria, que es lo que está pasando, que no en un gran centro hospitalario. Esto es un poco la revolución que pasó con las bibliotecas que hablabais, ¿no? Que se está empezando a pensar en los CAPs, en los centros de atención primaria, porque es mucho más fácil, porque liga con la ciudad de los 15 minutos, ¿no?, etcétera. Y a nivel de espacio urbano está claro que el gran problema son los coches, la movilidad. Digamos, hay algo agresivo, evidentemente el edificio se cierra, se protege. Si sacamos lo agresivo, el edificio se puede abrir. Y no vamos a cambiar toda la ciudad, es imposible, pero igual, delante de un hospital, delante de un CAP, delante de una escuela, conectado con una calle que llega a no sé dónde, que hay una plaza o que hay un parque, con pequeños recorridos iríamos ganando espacio y iríamos abriendo estos espacios públicos, estos equipamientos a la ciudad. Tenemos una pregunta aquí. Vale. Hola, buenas tardes. Yo soy Clara Rius, soy arquitecta del Estudi AGET de Barcelona y estamos especializados en proyectos para salud.
Y yo me defino un poco como activista o como, bueno, obsesionada con buscar el bienestar de las personas, ¿no? Sobre todo las personas que están utilizando spas de salud. Hemos hecho proyectos en Vall d'Hebron. Y en septiembre del año pasado hicimos una charla con Guillem de Arts and Health en la Societat Catalana per la Qualitat Assistencial, donde nos retaron a hablar sobre el papel del arte en los espacios sanitarios. Y bueno, estuvimos investigando, dentro del estudio tenemos un departamento de investigación y bueno, un poco qué es lo que significaba, ¿no? Creo que hay la parte que hemos comentado, el arte no cura, pero cómo nos acompaña, cómo puede abrazar, ¿no? Cómo puede promover todas estas actividades. Y no solo las personas que están enfermas, ¿no? Que están en el proceso de curación, también las personas que están trabajando, las personas que acompañan. Y vimos que había como la doble faceta, hay la parte artística pasiva y la parte activa, ¿no? La parte pasiva sería, pues bueno, el plensa que tienen en el clínic, ahí en la entrada, pues bueno, te puedes parar, observar, ¿no? O varias exposiciones, que en la mayoría de hospitales hay exposiciones de arte, de personas murales, que están trabajadores, etcétera. Y después hay la parte activa, ¿no? Donde se promueven, ¿no? Todas estas, pues que sé, ya sea hay la organización de música en vena, donde hay músicos que van a tocar pues dentro de las UCIs, se promueven bibliotecas móviles dentro de los hospitales, bueno, clubes de lectura, etcétera. Y nos pareció muy interesante, ¿no? Esta doble vertiente. Y que además vimos que quizá tampoco se habla tanto, ¿no? En Vall d'Hebron se hacen unas actividades, en Bellvitge se hacen otras. Y como que hay poca cultura, también se ve un poco el arte a veces como un poco snob, ¿no? De voy a un museo. Bueno, y creo que se tiene que pasar al final que somos personas artísticas, ¿no? Desde la prehistoria ya estamos ahí pintando y que no es algo que tiene que ser fuera del alcance de las personas, ¿no? Sino que cómo ayuda, ¿no? a todos los procesos. Y después vemos que la arquitectura, como tal, la arquitectura obviamente es parte artística y tiene esta vertiente, ¿no? También la parte de belleza, la parte de creatividad y también como es un contenedor, ¿no? de arte, y tanto los hospitales o como centros de salud, el contenedor tiene que promover, tiene que poder tener estas actividades artísticas, ¿no? En una UCI que diseñamos, las habitaciones eran individuales, ya por muchas razones, pero sí también decían, es que así podrá venir el músico a tocar la música que le gusta a esta persona, porque a la de al lado pues igual no le gusta, ¿no? Entonces no puedes crear disconfort en un confort. Y también solo para un último apunte, en los proyectos de salud mental que estamos haciendo últimamente, realmente es muchísima importancia a la parte artística, a promover todo, o sea, como realmente es un acompañamiento. La parte artística, la parte deportiva también, el deporte también es algo que va muy bien en el proceso de curación y acompañamiento. Y bueno, creo que tenemos que dar más visibilidad, creo que tiene que haber más evidencia científica, lo siento porque ahora me voy a la parte más científica, pero es que al final los números, escribir papers, escribir artículos y cómo realmente dar visibilidad, porque digo, creo que a veces hay este punto de, ay, a mí el cuadro ¿no? el urinal, pues, ¿qué hago con esto? ¿No? O sea, que se entienda que es parte, que creo que es muy importante. Y quería agradecer antes que todo, pero ojalá todos los proyectos pudiéramos empezar con un equipo multidisciplinar, no solo a veces la parte de arquitectura que parece más técnica, nos sentimos ahí un poco solos, la parte psicológica, psiquiátrica, la parte más emocional, holística, creo que tiene que estar en todos los procesos. Así que nada, felicidades y nada, y adelante. Claro que sí, bueno, esa es la idea un poco de esta actividad, un poco de empezar a pensar la sociedad no como algo fijo, sino como algo que tiene varias capas y varios brazos, y que de diferentes ramas se puede ir aportando hacia el mismo problema, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Yo quería decir algo. Sí, mira, pasamos el micrófono. A ver, yo lo paso aquí. Gracias. Bueno, yo me llamo Amelia Melo y me dedico a la meditación a través del arte. Colaboro con museos y he colaborado con distintos colectivos. Bueno, lo realizo desde hace 9 años. Entonces he trabajado con colectivos vulnerables que vienen justamente al museo. En vez de ir el arte al museo, o sea, el hospital viene al museo, ¿no? Vienen los pacientes y encuentro que en mi actividad ha sido muy interesante comprobar el efecto que tiene, es decir, sacarlos justamente de esos ambientes y experimentar lo que es el poder de la belleza. Porque realmente la pregunta que surge, realmente qué es el arte, qué es la salud.
y qué es lo que está detrás de todo ello, ¿no? Y esto pues ya lo contestaron los antiguos filósofos griegos, que dijeron que realmente la belleza es el vestido del amor y el reflejo de lo verdadero. Entonces, el poner en contacto a unas personas que están, pues yo he trabajado mucho con madres de niños con cáncer, y el hecho de que ellos puedan venir al museo, puedan relajarse, contemplar tanta belleza y hacer una pausa, hacer esa pausa, ese espacio de espera, pues las devuelve muchísima salud porque encuentran lo que hay detrás de la belleza, que es el amor, y que el amor es lo que realmente nos sana como seres humanos. Y claro, siento desde la meditación que yo practico, y que practico hace muchísimos años, la necesidad de hacer pausas y de concienciarnos de la importancia que tiene cuidar de nosotros mismos para cuidar de los demás, porque nadie puede dar si tiene el cuenco vacío, ¿no? Y la necesidad de gestionar el tiempo, de aprender a gestionar el tiempo, como decías, porque realmente no es falta de tiempo, para mí es falta de conciencia, no tener conciencia, porque lo dijo un poeta, Thich Nhat Hanh, dijo, bueno, la pregunta que surge es, ¿tú tienes tiempo para amar? Porque ¿no te parece que tienes tiempo para amar y para dedicar a aquellas personas que amas? Entonces, bueno, ¿tú tienes tiempo para amar? Esa es la pregunta. Yo a los alumnos les digo, ¿tú tienes tiempo para amar? Porque tendrás tiempo para cuidarte. Entonces, ¿no? Sería, vamos, esto, la necesidad de concienciar y de hacer espacios de espera, ¿no? Estas pausas, que yo claro, barro hacia mi terreno, la meditación. Yo, sobre este tema de la belleza me parece también como muy interesante porque cuando estamos hablando de cuerpos que han sido intervenidos, ¿no?, por la enfermedad y que han sido mutilados de alguna manera, hay una parte que puede ser la reconstrucción, que es la reconstrucción estética, médica que te ofrecen, pero también hay otras propuestas de reconstrucción, ¿no?, y resignificación del cuerpo, por ejemplo, personas que se tatúan, ¿no?, en lugar de reconstruirse el pecho o esto, se tatúan y es una forma, ¿no?, de relacionarse de una forma distinta con el cuerpo, no era salir de ese cuerpo que no sería normativo, sino que sería el cuerpo saludable, ¿no?, puesto de alguna manera. Y se hacen tatuajes bellísimos que son una forma también de simbolizar la experiencia, ¿no?, y de poner allí como una huella de una forma distinta, ¿no?, que no es la cicatriz doliente, sino que más bien es esta parte más creativa, ¿no?, y de belleza, ¿no?, de llevar hacia el lugar de la belleza, ¿no?, que también me parece muy como un lienzo, ¿no?, de tu propio cuerpo. ¿Una última pregunta? Sí. Perfecto. Gracias. Mi nombre es Alexandre, soy de Lisboa, arquitecto, y me quedé un poco con la cuestión del valor del arte, porque en mi perspectiva, y lo llevo ya desde la universidad, el arte tiene hay una distancia muy grande hacia el valor del arte, y nos quedamos aquí con esta conversación acerca de la arte y el cuidado, y creo que hay un valor escondido del arte que es el valor del proceso artístico, o sea, que no se valora el proceso, se valora el producto, y este problema se pasa también en la arquitectura. O sea, que no hay una valoración del proceso y es decir, es más importante el espacio de creación que el museo. Totalmente de acuerdo. Y este es un problema que viene de cómo se ha definido la creatividad. La creatividad siempre se ha definido a partir del resultado. Es creativo cuando ha habido un proceso creativo, cuando consideramos que hay un producto que es creativo. Sí. Pero lo que realmente es creativo es el proceso. Claro. Y el proceso se puede dar sin producto. Y ese proceso creativo existe. Con lo cual, toda la razón. Leemos la creatividad al revés. De hecho, ligado a esto, si quieres te explico una experiencia personal, digamos, ¿no? Que es el acompañamiento del efecto creativo en el duelo, ¿no? En el duelo, incluso diría en la enfermedad también, ¿eh? Pero por ejemplo en el duelo
Nosotros en el despacho desde el 2008 ya trabajábamos solo por las mañanas, de 8 a 3, y por la tarde, de 3 a 8, hacíamos actividad artística. Yo hacía escultura y fotografía y Ana hacía pintura y ilustración gráfica. Esto lo hicimos durante 15 años, ¿no? Era nuestro mundo de tarde, ¿no? de relajación, de tiempo, ¿no? de amor. Cuando falleció, nos habían propuesto hacía medio año de hacer una exposición conjunta. No era la primera vez, pero siempre habíamos dicho que no. Porque su arte y mi arte pensábamos que no tenía nada que ver, que era como muy distinto. El suyo era muy figurativo, era crítico, era social, el mío era abstracto, no abstracto del todo, pero atmosférico. Era un poco distinto, no cazábamos, no sabíamos cómo ligarlo. Pero hablando, dijimos, bueno, esta vez igual sí que tendríamos que hacer algo juntos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y solo habíamos hablado del título, de 3 a 8, y aquí cabía todo. Luego, cuando falleció, me dijeron, ¿qué quieres hacer? ¿Haces la exposición? ¿La anulas? ¿La haces tú solo? Y dije, tengo el título. Yo con el título puedo hacer una exposición. ¿Pero qué tuve que hacer? Cogerme 10 días, irme a casa de un amigo fotógrafo, aislarme, coger mi información, mi documentación, coger su información, y aquí durante estos 10 días pasó de todo. Salieron cosas que ligaban entre lo suyo y lo mío que nunca había visto yo. Todo el proceso, que me sirvió a mí mucho, acabó con una exposición muy pequeña, de 6 metros de largo por 3 de ancho, que sirvió a mucha gente. O sea, yo hice el duelo, pero hizo el duelo colectivo mucha gente, ¿no? Y al final del proceso, el resultado final podía ser mejor, peor, no tengo ni idea. Pero todo el proceso que yo hice y que hice acompañado después con la gente, esto sirvió a mucha gente. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Sí. ¿Ahora o...? ¿Ahora o nunca? No, sí. Gracias. Bueno, en relación a esto que estás comentando tú, que aportáis vosotros y la cuestión del proceso, bueno, yo soy Yolanda Pujol, de la Fundación Artaere, somos arteterapeutas y trabajamos también con... en Cálida, y acompañamos a personas en proceso oncológico a través de la arteterapia. Y realmente lo que ocurre en el proceso, el producto no tiene importancia, el producto final, pero donde puede haber transformación es en el proceso. Solo añadir esto porque bueno, es lo que nos encontramos en el día a día en el acompañamiento a las personas. Gracias. Muy interesante, y yo creo que como para ir cerrando y quizás darle alguna palabra final, si quieren decir algo más. Creo que yo me quedo con 2 conceptos súper interesantes, que son primero el tiempo, ¿no? Y la valorización de las cosas. Cómo valorizamos, en este caso, el proceso, no el producto, y cómo valorizamos el tiempo. Ustedes, no sé, alguna palabra final para redondear esta conversación antes de la actividad que tenemos preparada. ¿Cierto? Brevísimo. Estas reflexiones que acabamos de compartir son nucleares, ¿no? Es decir, que uno no pretende en un modelo de Art in Health que salgan grandes artistas, ni Leonardo da Vinci, ni, bueno, el que me gusta a mí, el Miquel Barceló, ni el Ansel Kiefer, etcétera, ¿no? Pero sí que ese proceso que sabemos que es realmente tan potente pueda ser el experimentado, ¿no? Tanto desde las artes visuales, las artes de la música, del movimiento, etcétera. Si esto es lo que empieza a tomar valor en nuestra sociedad, la sociedad va a cambiar. Y esto es así. Sí, yo también creo que el hecho de valorar el proceso precisamente permite que no haya como esta idea de el fracaso o el ganar la enfermedad, que es un concepto como súper extendido, ¿no? De no logró, ¿no? Y es como si se valora el proceso, una persona finalmente como desenlace de una enfermedad puede fallecer o puede tener un pronóstico curativo y vivir, pero el proceso que vive sigue siendo un proceso de vida, no es un proceso de muerte, ¿no? Finalmente la muerte pues, está allí, pero mientras la persona está en un proceso de exploración de vida. Y creo que el arte precisamente puede ser esta plataforma de conexión con esto que decíamos al inicio, ¿no? de esa parte como más absoluta y vulnerable que es esencialmente humana, ¿no? Ahí no cabe ya ni siquiera hablar de la humanización porque es que es, como tú decías, no es inteligencia artificial, solo puede existir en la medida que es humana, ¿no?
Y creo que en esa medida hablar siempre del proceso libera también mucho a las personas de todo este lenguaje bélico en realidad, ¿no? De ganar o perder, de luchar, de todo esto, sino de, bueno, la enfermedad es parte de un proceso de la vida, ¿no? Es uno más. Y creo que en el sector que yo trabajo con personas con cáncer es muy liberador hablar desde este lugar. No, yo creo que es importante pasar de espectadores a actores, ¿no? De una cosa pasiva que igual interpretas porque alguien te ha explicado, a una cosa activa, que es lo que te sale de dentro, lo que te afecta directamente, ¿no? Y aquí es donde empezamos todos a poner como un grano de arena, que como somos muchos, se puede, ¿no? Se pues campamos y vamos a ir muy rápido a hacer un camino conjunto, ¿no? Pero tenemos que empezar a ser actores, no ser tan pasivos. Bueno, yo creo que se nos ha vendido la historia de que somos seres autónomos y racionales, ¿no? Entonces, bueno, que nuestro cuerpo no importa, o lo que aporta es poco porque no genera conocimiento, el conocimiento lo genera el cerebro. Y creo que poco a poco tenemos que ir cambiando esta concepción y darnos cuenta de que estamos todos entrelazados, que dependemos de entornos, que dependemos de objetos, que dependemos de personas, que dependemos de otras cosas y que tenemos que abrirnos a ello y darnos cuenta de que lo necesitamos para sobrevivir. Claro que sí. Bueno, hablando sobre la valorización del proceso y la valorización del tiempo, los voy a invitar a tomarnos un tiempo, ¿no? ¿No es cierto, Adriana? Vamos a tomar un tiempo ahora. Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, es una invitación a hacer un pequeño ejercicio de respiración, nada más, no es nada que no hagáis desde el primer día que habéis nacido hasta el último momento, y simplemente se trata de tomar conciencia precisamente de un aspecto que acompaña toda nuestra vida y que muchas veces muchas personas pasan por el respirar sin siquiera, ¿no? Tener conciencia de ello. Entonces, lo que les voy a invitar es, podéis participar o no, primero es a libre elección si os apetece o no participar de esta respiración. Y también pueden mantener los ojos abiertos o cerrados, también vosotros elegís lo que es mejor para vosotros y lo que es más natural también para cada uno. También pueden dejar las manos descansadas sobre las piernas, o a lo mejor te viene bien colocar una mano en el abdomen y otra mano en el pecho y tomarte un tiempo para percibir primero las señales sonoras que hay en el espacio que nos acompañan y también nos sitúan, permitiéndonos sentir también como parte de este paisaje sonoro y también de esta luz, de esta temperatura, que es un espacio compartido y unas sensaciones compartidas. Si te va bien, puedes mover la lengua dentro de la boca y de esta manera quizás humedecer un poco tu boca, también pasando la lengua por estos rincones que a veces también están un poco escondidos. Y cuando estés listo, llevar la atención hacia tus pies, permitiendo que tus pies descansen, sintiendo el contacto de la planta de los pies con el suelo, con tus zapatos, sintiendo también tus piernas y esa distribución del peso de tu cuerpo en la silla, el contacto de tu espalda con el respaldo de la silla, y poco a poco llevando la atención hacia esa sensación de el aire tocando con tus fosas nasales. Y observando también cómo sale el aire. A lo mejor sale por la nariz o a lo mejor sale por la boca. Puedes hacer aquello que sientas que es lo mejor para ti. Y si te va bien, te invito a cada vez ampliar quizás un poco más este rango de respiración, en el que quizás puedes observar hasta dónde llega el aire cuando entra en tu cuerpo.
y observar la sensación que te ofrece al salir. Observar cómo el aire entra y va generando espacio en tus tejidos y observar la sensación de relajación quizás que se provoca en la exhalación. Encontrando un ritmo, una cadencia de respiración en la que te sientas cómoda, cómodo, y que a lo mejor te permita conectar con este momento o con un momento de tranquilidad o como un momento de tranquilidad. Como un espacio de calma que generas desde tu interior a través de este sencillo ejercicio de regulación de tu propia respiración. Inhalando suave y profundamente. Y exhalando con suavidad. Conectando con el movimiento y a través de este movimiento sutil de la respiración con tu presencia en este espacio. Haciendo de manera consciente de la respiración una forma de habitar tu cuerpo, tu propio territorio, tu propia estructura. Haciendo de la respiración precisamente un lugar al que puedes acudir en cualquier lugar y en cualquier espacio como un escenario de calma y de tranquilidad. Para finalizar te invito a inhalar, 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 inhalar y mantener el aire dentro durante unos segundos. 3, 2, 1 y soltar suavemente en la exhalación. Tomarte un momento antes de volver a abrir los ojos si tenías cerrados o si te apetece incluso mover tus manos acariciando esa parte de tu cuerpo en la que están en contacto. Volver a mover la lengua dentro de la boca y cuando te vaya bien, abrir nuevamente los ojos y conectar con las personas que tienes alrededor. Muchas gracias. Los bostezos eran bienvenidos, también. Bueno, nada. Primero que todo, dar las gracias a Pilar, a Jordi, a Adriana y a Aguila por venir hoy a compartir su experiencia respecto a este tema tan interesante. Y dejarlo invitados para el próximo 29 de abril, que es el siguiente diálogo y debate, que va a ser en el Hospital Sant Pau, en el recinto modernista, la sala Francesc Cambó, y el tema es sobre la naturalización de los espacios construidos. Para ese día estará Benedetta Tallabue, que el día de hoy no pudo estar, representación de MBT, estará Joan Roig, parte de Batllay Roig, estudio de arquitectura famoso por naturalizar espacios, y también otro Carlos Sanjurjo, que es parte de la iniciativa ReHalp del Hospital Sant Pau y otros más. Así que lo dejo invitado para el próximo 29 de abril, a la misma hora. En el programa está todo detallado. Y ahora los invito a tomar una copa y compartir un poco después del conversatorio. ¿Vale? Muchas gracias. Un aplauso.